Listo, muy bien. Cultura Tiahuanaco. Ya, es tan de esta cultura van a entrar al examen del día lunes, ¿ya? Primero tenemos que acordarnos dónde se ubica la cultura Tiahuanaco. ¿Sí? Miren, esta cultura está muy, pero muy lejos del mar. Lejos, lejísimo del mar, está en la sierra. Pero está en una parte de la sierra que se encuentra a una gran altura. ¿Saben? ¿Saben aproximadamente a cuánto? Pasa los 4.000 metros de altura. Una cultura que está en la parte más alta de la región andina, de la sierra. ¿Ya? Esta cultura, vuelvo a repetir, se ubica muy cerca del lago Titicaca. ¿Ya? El lago Titicaca, que se encuentra en la meseta del Collao. ¿Por qué se le llama meseta en primer lugar? Meseta se le llama porque es una zona plana, pero que no está en la costa, sino está en los Andes, está en medio de las montañas. En medio de las montañas hay una zona que es plana, ¿no? Entonces, como está a gran altura y es plana, se le llama meseta, ¿ya? En esa meseta, que se llama Collao, ojo, se llama así. Collao. No vayan a poner Callao. No he dicho Callao, he dicho con O. Collao, así se llama, la meseta del Collao. Esa meseta, que es una zona plana, se encuentra sobre los 4.000 metros de altura, ahí en medio de la cordillera, ¿no? Y ahí en esa meseta, que es muy grande, ahí está el lago Titicaca. Y ahí, frente al lago Titicaca, se desarrolla esta cultura tiahuanaca, ¿no? Aproximadamente en el año 1000 más o menos, ¿no? En el año 900, en el año 1000 después de Cristo, ahí en esa época se desarrolla esta cultura, ¿ya? En medio de los Andes. Ahora, el problema, ¿saben cuál era? Que como estaba a gran altura, en medio de la cordillera, en esta meseta, tenía un problema con el clima, con la temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el invierno, la temperatura, el clima era muy difícil ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurren las heladas, ¿ya? ¿Qué cosas son las heladas, no? Las heladas es un fenómeno que se da ahí en la sierra del Perú, sobre todo en este lugar, donde por las noches, sobre todo por las noches, la temperatura baja a los 0 grados, e incluso, chicos, baja a menos 0 grados, ¿no? ¿Entendido? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados acá donde vivimos, acá en Lima, que en el verano el calor, la temperatura aumenta, ¿no? Y el calor llega pues a 25, 26, 24 grados, ¿no? Y tenemos mucho calor, ¿no? Estamos con sandalias, estamos en short, con polito, ¿no? Por el calor que hace, ¿no? Pero cuando llega el invierno, acá donde vivimos nosotros, la temperatura comienza a bajar, ¿ya? Y comenzamos a sentir frío en invierno, ¿no? Pero ¿hasta cuánto baja? En el lugar donde vivimos nosotros, acá en Lima, la temperatura a lo mucho puede bajar hasta 14 grados, ¿no? 14, 13, exagerando, ¿no? Hasta ahí baja. Más no baja. Porque es una zona donde la temperatura solamente baja hasta ahí y además no estaríamos acostumbrados nosotros, ¿ya? Pero te cuento que en esa misma época, cuando acá nosotros estamos llegando a 14, a 15 o a 13 grados de temperatura, que baja hasta ahí acá en Lima, en ese mismo momento, allá en Puno, donde se ubicó esta cultura en la meseta del Collao, ahí no baja a 13, sigue bajando, llega a 13, 12, 11, y sigue bajando, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Llegó a 0 grados, frío total, que se puede congelar, ¿sí? Así llega. ¿Y tú crees que quedó en 0 grados? No, va a seguir bajando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 grados. Bajo 0. Imagínate, te vas a congelar. Ese fenómeno se llama las heladas. ¿Ya? Las heladas se llaman. En ese lugar, ahí donde ocurría este fenómeno que te he contado, ahí vivieron los tiahuanacos. Ahí en esa meseta.
¿Ya? Entonces, era muy difícil desarrollar la agricultura ahí, por este problema de que se congelaba todo en la noche. Ah, hay una cosita, escuchen, presten atención. Ese fenómeno que te he contado ahorita de las heladas se daba en la noche. ¿Saben por qué? Porque durante el día el calor es fuerte, ¿no? Es bien raro lo que pasa ahí, ¿no? Ahí en la meseta del Collado, donde estaba esta cultura, y eso pasa hasta ahora, hasta la actualidad, durante el día el sol es muy fuerte, el sol quema muchísimo, es muy fuerte el sol. Pero cuando anochece, ¿no? Cuando ya llega la noche, ¿no? Ya está oscuro, entonces, y comienza poquito a poquito a ir bajando la temperatura. Y a la medianoche, a eso de las 11, 12, la helada por completo, ¿no? La temperatura baja hasta 0 grados o bajo 0 grados. Y es terrible el frío que hace ahí. Entonces, en ese lugar vivieron los tiahuanacos y tenían que enfrentar ese problema, ¿no? Cómo ellos iban a poder desarrollar la agricultura, por ejemplo. Cómo iban a cultivar sus alimentos si es que en el día había sol normal, pero en la noche las plantas iban a morir, se iban a congelar, ¿no? Las plantas no iban a resistir el clima, ¿no? Entonces tenían ese problema los tiahuanacos. Y como estamos hablando que esto ocurrió hace, pues, más de 1000 años atrás, entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo sobrevivieron los tiahuanacos? Porque la agricultura es la base de la vida de los tiahuanacos. ¿Cómo pudieron desarrollar la agricultura si tenían el problema de la temperatura? Y si ustedes recuerdan esa clase, yo les expliqué qué hicieron, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda qué técnica utilizaron los tiahuanacos? Parece que estoy hablando y ustedes, parece que yo veo ahí que están haciendo otra cosa. ¿No me están escuchando? ¿Cuál es la técnica que usaron? A ver, Grace, Julio, ¿qué hicieron los tiahuanacos para que las plantas no se mueran por el frío? Y eso lo expliqué en la clase. A ver, estamos acordándonos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estrellita, ¿tú te acuerdas qué hicieron? A ver, Julio. ¿Puede repetir la pregunta? Se ve que no me están escuchando, ¿no? La pregunta fue bien clara. ¿Qué hicieron los tiahuanacos para que las plantas no se mueran por el frío, por la temperatura que hacía ahí, que bajaba a 0 grados? ¿Qué hicieron? ¿Qué técnica utilizaron para poder sobrevivir y poder hacer que la agricultura funcione? Porque era difícil, porque ya te dije, la temperatura bajaba a 0 grados y las plantas se iban a morir. ¿Qué hicieron? ¿Cómo solucionaron ese problema los tiahuanacos? Ya se olvidaron, y eso va a aprender en el examen. Usaron una serie de técnicas agrícolas en los... Ya sé, exacto, usaron unas técnicas, pero ¿cuáles fueron? Yo le expliqué en la clase. ¿Cuáles fueron esas técnicas? Técnicas agrícolas. ¿Pero cuáles fueron? ¿Cómo es esa técnica? Yo hice el dibujo en la pizarra incluso. Wow. El guaru, exacto. ¿Cómo era el guaru? A ver, ya, algo se está acordando Julio, a ver. La técnica del guaru, les voy a hacer acordar. Miren acá la pizarra, lo voy a agrandar la pizarra para que me vean, ¿ya? Me dicen, me confirman si se está viendo bien, ¿ya? Ya. A ver, ¿se ve? ¿Se ve todo? ¿Se me ve aquí solo? ¿Todo? ¿La pantalla grande? Sí, pasó. Miren acá la pizarra. Miren, les voy a hacer acordar cómo era el guaru, ¿ya? Miren, imagínate que este es un pedazo de terreno, ¿ya? Imagínate, todo esto es la tierra, donde van a sembrar. Imagínate que ya todo esto es un pedazo de tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miren, en este pedazo de terreno de acá, en este pedazo de tierra, acá sembraban. ¿Ya? Vamos a suponer que sembraban papa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se ve? A ver, lo vamos a poner más cerca. Ya. ¿Qué sembraban acá? Papa. Papa. Ya. Ojo, acá sembraban papa, ¿no? En este pedazo de terreno
sembraban papa. Acá hacían una zanja. Acá hacían ¿qué es una, a ver, ¿qué es una zanja? Es como un hueco, ¿no? Acá hacían una zanja. Y luego de haber hecho una zanja, acá nuevamente, en otro pedazo de terreno, sembraban de nuevo. ¿Ya? Vamos a suponer que sembraban, a ver, maíz. ¿Ya? ¿Qué sembraban acá? Maíz. Maíz. ¿Y acá qué sembraban? ¿Qué sembraban acá? Papa. Papa. ¿Y esto qué es? Esto que está en medio de los dos, ¿qué es? ¿Ves que no están atentos? ¿Qué cosa es lo que hay en medio de estos dos? ¿Qué dije que quieren buscar? ¿Cómo? Un hueco. Un hueco, o sea, como una zanja, ¿no? Entonces acá hay un hueco, una zanja. Están separados. Este lugar donde siembran maíz y este lugar donde siembran papas, ¿están separados por esta zanja, por este hueco? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Listo, seguimos. Ahora, después de haber sembrado el maíz acá, acá van a hacer otra zanja, otro hueco. Y después de haber hecho ese hueco, por acá van a sembrar otra cosa. Vamos a poner acá. Sembraban, vamos a suponer, quinoa ya. ¿Ya? Sembraban quinoa. Entonces, miren, acá sembraban, y acá sembraban. Acá había una zanja, o hueco, y acá había otra zanja. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Y eso que estoy repitiendo porque esto ya lo había hecho. Listo. Una vez que sembraban acá quinoa, acá que continuaba. ¿Qué iban a hacer acá? ¿Iban a sembrar acá o iban a hacer otra vez un hueco, una zanja? ¿Qué continúa acá? ¿Sembrar o hacer la zanja? La zanja. Hacer la zanja. Muy bien. A otra zanja, otro hueco. ¿Y acá qué continúa? Acá otra vez siembran, ¿no? Para hacer. Ya, acá, en este pedazo de terreno, sembraban, acá le vamos a poner, sembraban, no sé qué producto, díganme. Ya, frutas vamos a poner, ¿ya? Sembraban frutas. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, miren, en un pedazo de tierra sembraban, en otro pedazo hacían una zanja. Luego sembraban, otra zanja. Sembraban acá, otra zanja, y acá nuevamente sembraban. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. Ya, muy bien. Ahora, ¿ahí acabó? No, todavía falta. Ahora miren, ¿ah? ¿Qué cosa van a hacer acá en la zanja? Lo llenaban de agua. ¿Qué echaban en la zanja? ¿Qué echaban en la zanja? Agua. Agua. Llenaban las zanjas de agua. O sea, escucha, entre este pedazo de terreno y el otro pedazo de terreno, en medio de los dos estaba esta zanja llena ¿de qué? Agua. De agua. Listo. Ahí terminaba una parte. Ahora viene la pregunta, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué hacían la zanja? ¿Por qué le llenaban de agua? ¿Por qué sembraban por separado? ¿Por qué no sembraban todo junto? Ya, esa es la técnica. ¿Saben por qué hacían eso? ¿Quieres que te haga acordar por qué hacían eso? Ah, no Sí. quieren, entonces lo borro. No quieren que les cuente, entonces lo borro. ¿Quieren o no quieren que les cuente? Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces, presta atención. ¿Ya? Esto es el sol. ¿Ya? ¿Qué es esto que estoy dibujando acá? El sol. El sol, ¿no? ¿Y del sol qué cosa cae a la Tierra? ¿Qué nos manda el sol a la Tierra? Rayos de. Los rayos solares. ¿Y los rayos solares cómo son? ¿Fríos o calientes? Calientes. Calientes, nos traen energía, nos traen luz, calientan el planeta, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, en el mes de junio, julio, cuando llega el invierno, durante el día, solo cuando había sol durante el día, estos rayos llegaban hacia la Tierra, pero también llegaban hacia las zanjas. ¿Ya? Todo el día que hacía calor, el agua, ¿qué le pasaba al agua?
de todo el día que les caían los rayos solares, el agua se calentaba. ¿Qué le pasaba al agua? Bueno, se calentaba. ¿Por qué se calentaba? Porque le caían los rayos Solares, ¿no? Entonces el agua se calentaba durante el día. Porque te cuento que ahí en ese lugar, durante el día el sol quema bastante. ¿Ya? Es invierno, pero en el día no se siente frío. En el día el sol quema. ¿Ya? Es así. El sol quema. Entonces todo el día que los rayos solares que caen y calentaban este agua. ¿Ya? Por eso habían puesto el agua ahí, lo calentaban. ¿Ya? Y una vez que llegaba la noche, ¿qué pasaba en la noche? Ya en la noche se ve el sol ya. ¿Qué pasa? No, sí. Ya desaparece, ¿no? Ya no hay sol en la noche. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasaba? Llegaba la noche, ya no había sol y la temperatura comenzaba a bajar, a bajar, a bajar y comenzaba la helada, ¿no? ¿A cuánto llegaba la temperatura? ¿A 0 grados? A 0 grados, incluso bajo 0 grados, ¿no? Entonces, ¿qué le iba a pasar a las plantas? ¿Se iban a morir? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acá viene la segunda parte. Mira, ¿ah? Mira acá lo que voy a hacer. ¿Ah? Este agua que estaba caliente, porque todo el día se había calentado, en la noche comenzaba a subir el vapor de esta agua caliente. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué pasaba con el vapor del agua caliente? ¿Se quedaba ahí o comenzaba a subir? Empezaba a subir. Comenzaba a subir, como si fuera vapor de agua, comenzaba a subir. ¿Y ese vapor es frío o caliente? Ese vapor del agua... Caliente. Caliente, exacto. Y como es caliente, ese vapor subía y calentaba acá y calentaba acá, hacia los dos lados. ¿Y entonces qué pasaría con las plantas de papa? ¿Se iban a mantener calientes? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué va a pasar con las plantas de maíz? ¿Se van a mantener calientes? Sí. Y este de acá también subía y calentaba al maíz y calentaba la quinoa. Y por acá, esta agua subía por acá, calentaba la quinoa y calentaba las frutas. Conclusión, ¿las plantas se morían? No. ¿Se iban a morir las plantas? No. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no se van a morir las plantas? Porque el vapor del agua caliente lo calienta. Exacto, porque el vapor del agua iba a mantener caliente los productos agrícolas que ellos, ¿no? Ahora te das cuenta por qué hacían los huecos ahí y por qué le llenaban de agua. Sí, profesor. Claro, para que el agua atrape la energía del sol, ¿no? Y que durante la noche, cuando ya no haya sol, el agua libere esa energía en forma de vapor y mantenga caliente o mantenga la temperatura alta y las plantas no se mueran. Mira, ¿te das cuenta entonces que los Tiahuanaco eran bien inteligentes? ¿Te das cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, miren, de esa manera, ojo, ahora me alejo un poquito esto. De esa manera, ellos combatían el frío y de esa manera pudieron sobrevivir. Porque si no hubieran hecho esto, las plantas se morían y ellos pues no iban a tener cómo alimentarse, ¿no? Iban a tener que abandonar ese lugar, ¿no? Entonces, esa es la técnica del guaruguán. ¿Cómo se llama esa técnica? Lo que dijo Julio. Se llama guaruguán. ¿Ya? ¿Quiénes la hicieron? Los tiahuanacos. ¿Eso qué te marca? ¿Que los tiahuanacos eran inteligentes, sí o no? Eran muy inteligentes, ¿no? Ahora, hay otra técnica, ¿ya? Que se llama la técnica de las islas flotantes. ¿Quieres que te enseñe cómo es las islas flotantes? No quieren, ¿no? Ya no les enseño entonces. ¿Quieren o no quieren, chicos? Las islas flotantes, ¿no? Entonces, yo lo borro acá esto. ¿Ya? ¿Y cómo eran las islas flotantes? Escúchame. Y eso, la gente que vive en Puno, en el lago Titicaca, ahorita, ahora, en esta época, también lo hace, ¿no? Y eso los primeros que lo hicieron fueron los tiahuanacos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Miren, el lago Titicaca, ¿no? Que es inmenso. Vamos a suponer ya que este es el lago, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Este es el lago Titicaca.
¿Ya? ¿Qué hicieron ellos? Uy, ¿quién está entrando ahora? Un alumno más, disculpen. Ya. Entonces, el lago Titicaca, que es inmenso, ¿no? Ellos construyeron islas flotantes, ¿ya? Entonces, por acá tenían una isla flotante, por acá tenían otra, por acá tenían otra, ¿ya? Y lo ponían en el lago, ¿no? Y ahí, en esa isla, ellos sembraban. ¿Ya? ¿Qué hacían en esas islas flotantes? Sembraban. ¿No? Y lo ponían dentro del lago. ¿Ya? Y durante el día, la energía del sol calentaba, ¿no? Mantenía caliente o elevada la temperatura del lago, ¿no? Porque el lago pues está lleno de agua, ¿no? El lago Titicaca, ¿no? Y en la noche, cuando la temperatura comenzaba a bajar y ya no había sol, la energía, ¿no? Del lago, el lago comenzaba a elevar el vapor de agua y eso mantenía caliente a estas islas flotantes, ¿ya? O sea, acá ya no necesitaban ellos hacer zanjas ni llenarlas de agua porque ahí estaba el lago, ya, solamente ponían la isla flotante. Y ahora te cuento cómo hacían una isla flotante. Mira, escucha, una isla, ellos lo hacían de varias partes. Primero ponían caña, totora, ¿no? Bien grande, ponían ahí, y luego le ponían tierra, ¿ya? ¿Me entiendes? O sea, una base de cañas, de totora, le llenaban de tierra, y luego le ponían otra vez cañas, y luego tierra, ¿entiendes? Ya iban dos, ¿ya? Repito, caña, lo tapaban con tierra, luego nuevamente cañas, nuevamente tierra, luego nuevamente cañas, ¿ya? Y finalmente le ponían una tierra para poder sembrar. Es como que tuviera 3 pisos, ¿no? ¿Ya? Y en la parte de arriba ponían la tierra que era buena y ahí recién sembraban. Y una vez que ya estaba listo, lo llevaban al lago. ¿Ya? Y no se hundía porque era caña y tierra, ¿no? Y comenzaba a flotar. Y en la parte superior, ahí ellos sembraban, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos consiguieron poder desarrollar la agricultura en un lugar que era difícil, ¿ya? Difícil para vivir. A ver, imagínate que nosotros nos vamos a vivir ahí, no vamos a aguantar el frío. Yo una vez he estado, chicos, en Juliaca. Juliaca está ahí cerquita de Puno. Y el frío es terrible. Yo me acuerdo, bajé del carro y sentí clarito cómo el frío se metía hasta mis huesos. Nunca en mi vida había sentido tanto frío, ¿no? Imagínate vivir ahí, ¿no? Pero aún así los tiahuanacos pudieron desarrollar. Ahora, hay otra cosita más que hicieron, y eso sí seguro se acuerdan, ¿no? Cómo hacer que los alimentos duren más, o cómo hacer para transformar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, ellos convirtieron la papa, en chuño, y convirtieron la carne de las llamas, de los eucálidos, la convirtieron en charqui, charqui es carne seca. Ellos transformaron los alimentos. ¿Y cómo lo lograron? Eso lo consiguieron debido al frío, ¿no? ¿Qué hacían, no? Entonces, por ejemplo, ponían una manta en el piso, ¿no? Ellos ya tenían la papa ahí, y ponían una manta grande, ¿no? O varias mantas de papa, varias mantas en el piso, perdón. Y cuando llegaba la noche, ojo, escucha ya, cuando llegaba la noche y la temperatura comenzaba a bajar, comenzaba el frío, ellos dejaban ahí la papa ahí, amontonadas ahí en el suelo, pero encima de las mantas. ¿Me entiendes? Y lo dejaban así hasta el día siguiente. Y ¿saben qué, chicos? Cuando llegaba al día siguiente, ellos iban a ver cómo estaba la papa estaba seca ya, se había convertido en chuño. ¿Qué había pasado? Durante la noche, la papa se había deshidratado, o sea, había botado todo su líquido. Y como ya no tenía líquido, era una papa seca, y por eso se llama chuño, como algunos lo conocen. Igual hacían con la carne. La carne de la llama lo colgaban en unos alambres ahí, o en los árboles, y lo dejaban ahí en la noche, a la hora que la temperatura comenzaba a bajar. ¿Ya? Y cuando iban al día siguiente a ver cómo estaba la carne estaba seca, se había convertido en charqui. ¿Qué le había pasado? El frío había hecho que la carne se deshidrate, o sea, la carne comenzó a botar todo su líquido. Y al día siguiente la carne ya no tenía nada de líquido. Todo su líquido lo había perdido. Y por eso estaba convertida en una carne seca.
¿Y cómo le llaman? Charqui, que también es un alimento ahora, ¿no? ¿Quiénes hicieron eso? Los tiahuanacos, ¿no? Ellos, con tal de poder sobrevivir a ese clima y enfrentar ese problema de las temperaturas bajas, ellos hicieron todo lo que yo te contaba. ¿Ya? Ahora, yo ya hablé de esto, entonces ahorita yo les estoy haciendo acordar porque de esto va a venir en el examen. ¿Ya? Esta cultura que te dije hace unos minutos se desarrolló ahí frente al lago Titicaca. Y aparte de esto, de la agricultura que hemos hablado, ¿qué más destaca en los tiahuanacos? Y hemos visto en la práctica, ahí en la práctica, el problema es que algunos ni lo han impreso a la práctica, ni lo han visto. Entonces ellos trabajaron la piedra, ¿ya? Trabajaron la piedra con la famosa, por ejemplo, la portada del sol, ¿no? La portada del sol es como si fuera la fachada de una casa, ¿no? Y acá está la puerta, pero la puerta es como si estuviera abierta, y esto es así. ¿Bien? Ahorita se van a acordar. Y acá está dibujado o tallado la imagen de Dios Huiracocha. Y acá hay otros dibujos, ¿no? Y acá está como si fuera la entrada, ¿no? Como si fuera una puerta abierta. ¿Recuerdan que esté ese dibujo en la práctica? ¿Ya? Esto es hecho de piedra. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hicieron? Ellos hicieron, pues, la fortaleza de Acapana, el palacio de Calasasaya, ¿no? Todos son hechos de piedra, ¿no? Y pertenecientes a la cultura tiahuanaca. ¿Entendido? Muy bien, ahorita yo les voy a mostrar para hacerles acordar. Y la otra cultura que hemos visto y que también va a entrar al examen es la cultura chimú. ¿Ya? Y esta cultura está muy lejos de la cultura tiahuanaco, ¿no? La cultura chimú está en la costa. La cultura chimú está en la costa, en el departamento de La Libertad. ¿Ya? Está muy lejos de los tiahuanacos, ¿no? Los tiahuanacos están en la sierra, en Puno, cerca del lago Titicaca, a 4.000 metros de altura, como te dije. Después los chimú están en la costa, en el departamento de La Libertad, frente al mar. Era un pueblo agricultor, era un pueblo que también se dedicaba a la pesca, ¿no? Como estaban cerca al mar, se dedicaba a la pesca. Y los chimú son los hermanos menores de los mochicas, porque prácticamente tienen las mismas costumbres, ¿no? Realizan las mismas actividades y se ubican en el mismo lugar. Solo que los chimú lo hacen después, muchos años después. ¿Ya? Por eso se dicen los hermanos menores, ¿no? Por ejemplo, los mochicas se iban a pescar en los caballitos de Totora. Los chimú también. Años después los chimú hicieron lo mismo. Los mochicas hablaban el idioma muchiti. Muchos años después, los chimú también hablaban el idioma muchiti. El mismo idioma, ¿no? Solo que en diferentes épocas. Los mochicas realizaban sacrificios. Los chimú también, igual lo hicieron. Los mochicas destacaron en la orfebrería, en la metalurgia, o sea, el arte de fabricar objetos preciosos como oro y plata, ¿no? Collares, pulseras, orejeras, todo eso. Los chimú también hicieron lo mismo, pero mejor todavía. Lo perfeccionaron más. ¿Ya? Entonces, prácticamente es como si fuera el hermano menor o el hermano gemelo de los mochicas, ¿ya? Pero en diferentes épocas. Los mochicas también era una cultura, los chimú era una cultura contemporánea a la cultura incaica. Mientras los incas se volvían el imperio más poderoso en la sierra, en la costa el imperio más poderoso era el chimú. Y obviamente iba a llegar el momento en que se iban a enfrentar, ¿no? Finalmente, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a conquistar a quién? Los incas van a conquistar a los chimú, ¿no? Como el enfrentamiento que yo les conté. A ver, yo recuerdo ahorita clarito, yo les conté cómo hizo Tupac Inca Yupanqui para poder derrotar a los chimú, porque los chimú se habían metido dentro de su ciudad, la ciudad de Chanchán. Y los incas ya tenían meses y no podían entrar a la ciudad porque ellos lo defendían bien. Pero ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué hizo Tupac Yupanqui para derrotar a los chimú? Tocó como
donde sacaba el agua para los... Les cortó el agua. Y les cortó el agua. Muy bien, chicos, muy bien. Los dejó sin agua, ¿no? A los chimú estaban adentro de la ciudad y ellos ingresaban por medio de drenajes, por medio de ríos subterráneos y por todo eso, ingresaba el agua a la ciudad y ellos podían mantenerse adentro, ¿no? Y podían sobrevivir, y los incas ya no sabían qué hacer porque no podían ingresar a la ciudad, ¿no? Hasta que Tupac Inca Yupanqui, que era el príncipe heredero, el hijo de Pachacútec, tuvo la idea, ¿no? de cerrar las zanjas y así evitar que el agua ingrese a la ciudad, y con eso los chimús se quedaron pues sin agua, ¿no? Y finalmente se rindieron, ¿no? Y es así como, gracias al ingenio de Tupac Inca Yupanqui, el imperio inca conquista al reino chimú, ¿no? El último gobernante, ¿quién se acuerda? A ver, ¿cómo se llama el último gobernante de los chimú? También yo les enseñé eso. ¿Cómo se llama el último gobernante, el que se va a enfrentar a Tupac Yupanqui? A ver, vean su cuaderno, vean su cuaderno. Empieza con M. A ver, ¿cómo se llama? Sigue la letra I. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama el último gobernante de los chimú? Uy, ya se olvidaron. Mincha, algo así. Camán. ¿Cómo se llama? Minchan Camán. Camán, ¿no? Él es el último gobernante de los chimú. Él es derrotado por Tupac Inca Yupanqui, ¿no? El gobernante, el futuro Inca, ¿no? A ver, escúchenme, está quedando menos de un minuto. Se corta, tenemos que volver a entrar. ¿Ya? Ahorita se va a cortar y volvemos a entrar. Muy bien, entonces, de ese enfrentamiento de Minchan Camán, que era el gobernante chimú, y Tupac Inca Yupanqui, que era el príncipe heredero, bueno, finalmente los incas van a salir vencedores, ¿no? Y el reino chimú pasa a poder del imperio incaico. De esa forma, este imperio es conquistado, pero este imperio es una de las grandes culturas pre-incaicas, ¿no? Por todo lo que nos han dejado, ¿no? Por ejemplo, su ciudad capital, ¿no?